Bueno, hemos seguido muy de cerca toda la situación que se ha dado con el crucero Greg Mortimer. Inclusive ayer les mostrábamos a ustedes algunas de las portadas de diarios australianos, particularmente aquellas que nos habían hecho llegar vía redes muchos de los amigos que tenemos en Sydney y que se sentían realmente muy orgullosos por todo lo que había significado esta situación que lo había dejado al Uruguay, en este caso frente a Australia, frente a Nueva Zelanda, en una posición que ellos se golpeaban el pecho orgullosos por cada una de las pequeñas y grandes actitudes que se tuvieron, desde lo institucional, desde lo pequeño. Por ejemplo, con todas las señales de agradecimiento que muchos de estos pasajeros realizaron. Por allí hubo una carta de un paciente, Steve, que menciona a una doctora. Dice que se arriesgó a caer al mar, a ser aplastada entre dos barcos mientras se metían en aguas embravecidas. Estaba hablando de uno, o de una, en este caso de las 21 profesionales que tuvieron que abordar el crucero, que hoy sigue trabajando con quienes están internados aún en el CASMU. Así que vamos a hablar con esta médica internista, la doctora Cibeles Franchi. Vamos a darle la bienvenida. Los muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar, obviamente, al estar en conocimiento de esta enorme cantidad de agradecimientos y las menciones que han tenido todos y cada uno de los pasajeros del crucero Greg Mortimer, bueno, ¿qué le ha generado en estas últimas horas? Bueno, la verdad que es una repercusión enorme lo que ha tenido esto, que nunca en mi vida me iba a imaginar, pero al igual a mí, como todos mis compañeros que fuimos, estamos muy emocionados y contentos con todo esto. Nos comunicamos todo el tiempo, conversamos, tratamos de averiguar si logramos contactar con Steve todavía, que estamos buscándolo. Uh-huh. Y bueno, todavía no hemos tenido noticias de cómo llegaron los pasajeros que ya se fueron, pero creo que en cualquier momento nos vamos a enterar o vamos a tener algún contacto vía redes sociales. Eso es lo que estamos esperando. A ver, ¿cómo surge que tú como profesional pudieras haber participado de esta misión sobre el barco? Bueno, en realidad a nosotros nos convocó tanto CASMU como al resto de mis compañeros el Hospital Británico. Somos médicos, yo soy médico intensivista de CTI de adultos. Hay médicos internistas, hay emergencistas, hay médicos generales que trabajan en prehospitalaria. Que bueno, se nos convocó el día anterior con este proyecto que muchos no sabíamos cómo se iba a desenlazar, pero que bueno, la idea era ir al puerto a abordar el crucero, que había gente que estaba ya cursando la enfermedad y que sabíamos quiénes tenían el test positivo y quiénes estaban sanos, digamos, tenían negativo. Y bueno, lo que teníamos que hacer era clasificarlos a ellos según este grado de sintomático, de severidad que tuvieran, y eventualmente si había algún paciente en condiciones de ser trasladado para internarse, bueno, eso se iban a evacuar. De hecho, nosotros fuimos y nos trajimos 3 pacientes y a los días siguientes siguieron yendo pacientes a internarse, por lo menos al CTI de CASMU llegaron más, incluso un médico que estaba en el barco también estuvo internado. Y bueno, básicamente esa fue la idea, dar una mano en cuanto a la asistencia. Doctora, ¿cuál era el estado de ánimo que tenían estos pasajeros cuando ustedes llegaron? A ver, estábamos viendo recién imágenes, esto que dice Steve, este pasajero con respecto a lo que fue pasar de barco a barco. Digo, también para ustedes como médicos, una experiencia que tuvo también sus riesgos en áreas en las que habitualmente no se están desempeñando, como andar saltando de un barco a otro. El propio movimiento del crucero me imagino que debe haber sido algo que por momentos, con esos trajes, con toda la incomodidad que ustedes tenían, me imagino, para moverse, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda, por lo menos para mí, que trabajo en un área cerrada, nunca había experimentado esta situación.
La verdad que fue mucha incertidumbre para todos, porque sabíamos lo que íbamos a hacer, pero no sabía cómo se iba a dar la situación. Tanto nosotros como los pasajeros, creo que dentro de la incertidumbre, el nerviosismo que había, la situación se controló muy bien por parte del personal que estuvo a cargo de esta misión, por llamarla de alguna forma, que siempre nos transmitieron confianza y la seguridad de que íbamos a trabajar con un orden, además de la ropa de protección personal, que era lo básico y fundamental de esto, ¿no? Evitar el contagio hacia el personal de salud. Claro. Y bueno, sí, dime. ¿Y el estado de ánimo de los pasajeros, cuál era cuando ustedes comenzaron a realizar, obviamente, la inspección de cuál era el estado sanitario de cada uno? ¿Nerviosismo, angustia? Bueno, ellos en realidad eran casi 200 personas que estaban ahí adentro. Había de todo. Había gente que estaba muy tranquila porque dentro de todo se estaban pudiendo comunicar, tenían alguna noción de la situación. Otros estaban bastante asustados, fundamentalmente porque no sabían la situación sanitaria de Uruguay. Eso se nos explicó a nosotros y fue una de las cosas que tuvimos que transmitirles a ellos, que se quedaran tranquilos, que Uruguay no estaba colapsado en su sistema sanitario y que si eventualmente alguno de ellos requiriera traslado a un sanatorio o a un CTI, lo íbamos a hacer y que iba a estar todo perfectamente en condiciones, que no pensaran que la asistencia a ellos no se le iba a brindar. Otros, por ejemplo, que eran parte de la tripulación, lo único que querían es saber cuándo Cancillería los iba a volver a trasladar a su país de origen. Había de todos, australianos, austríacos, filipinos, había de todo, canadiense, mucha gente. ¿Cómo continúa ahora el trabajo? Esa tarea se hizo y se evacuó a la mitad de las personas que había en el barco, pero todavía hay gente allí, mayoritariamente tripulación. Vos estás también a cargo, o bueno, formando parte del equipo que monitorea la situación de esas personas. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, en realidad yo participé de la primera asistencia, que fue cuando lo fuimos a clasificar y ver cómo estaban en general los pacientes. Después, a los 3-4 días, el barco vino hacia el puerto y ahí se evacuaron a 100 y pocas personas, que hicieron el corredor sanitario, como se ven en las imágenes, y esas personas se las trasladó al aeropuerto para que volvieran a sus casas. Después, el barco, sé que siguen habiendo algunos pasajeros, que incluso la asistencia se ha abocado aparte del personal del barco. Sé que distintas personas, por ejemplo, filipinos, siguieron requiriendo internación, hasta donde yo sé, que en el área donde yo trabajo, hubieron personas que siguieron trasladándose por lo menos a internarse para controlarlos de cerca. El detalle de cuándo ellos se van a ir o cómo va a seguir este plan, no, la verdad que lo desconozco. Yo ahora lo hago desde el punto de vista sanitario, digamos. Claro, doctora, y en su caso, uno que obviamente no sabe cuáles son los protocolos a seguir, después de haber tenido contacto con estos pasajeros, ¿qué pasos tuvo que seguir? ¿Tuvo que realizarse un test? ¿Tuvo que realizar algo de cuarentena? ¿Cómo fue la situación a partir de que se terminó el contacto con esos pacientes? Bueno, inicialmente, por orden del ministro Salinas, se nos había otorgado unos días de cuarentena, por así llamarlo, en el cual nosotros, bueno, tuvimos que mantenernos en nuestras casas y en el día de ayer, y sé que unos días antes también, porque hay compañeros del Hospital Británico que ya se hisoparon, pero para, por ejemplo, el personal de CASMU, entre ayer y hoy, ayer se hisoparon una tanda, hoy van otra tanda de todos los que concurrimos en ese día para hacernos el hisopado nasofaringio y bueno, esperar los resultados. Estrictamente, como nosotros utilizamos equipo de protección personal que es planificada para esto y es lo que usamos en los CTI también para trabajar, estrictamente el riesgo de contagio es menor
que si uno circulara en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Digo, es mucho más probable que yo, si voy en un ómnibus o en una aglomeración de personas, pueda adquirir más fácilmente la enfermedad a cómo fue ese proyecto que hicimos, que nos vestimos, tuvimos máscaras especiales, lentes, etcétera. Así que estrictamente no cesó nuestro trabajo. Nosotros nos mantuvimos laboralmente activos y bueno, y esperando el resultado del hisopado para mayor tranquilidad, digamos. Doctora, y humanamente, ¿qué te dejó esta experiencia? Y bueno, humanamente muchísimas cosas. Creo que esta experiencia a nivel general, no por mí, sino a nivel de toda la sociedad y del mundo, nos va a dejar muchas cosas que aprender y que replantearnos. Creo que lo fundamental de esto es darse cuenta de que necesitamos uno del otro y que sin el otro no podemos trabajar. Eso es así, no podemos desempeñarnos en la vida sin la ayuda de los demás. Quiero pensar que si no hubiera pasado un montón de uruguayos estar de vacaciones en alguna parte del mundo y quedar en estas circunstancias varados 10, 15 días en alta mar, me hubiera imaginado que cualquier otro ser humano o ciudadano donde hubiéramos estado nos iba a ayudar de la misma manera que ayudamos nosotros. Y bueno, y creo que eso es la enseñanza más grande, que a pesar de todas las carencias que puedan haber, el ayudar al otro, el darle una mano en esta situación de emergencia, nos orgullece a todos, personalmente y en nombre de todos mis compañeros, que si bien yo doy las notas y demás, quiero agradecerles a todos ellos porque fuimos tremendo equipo y bueno, y estoy muy feliz por eso. Usted decía recién, y ya para terminar, doctora, algo que me parece que es muy importante, ¿no? Ustedes, todo el equipo, trabajó obviamente con un equipamiento que reduce enormemente la posibilidad del contagio, pero dijo claramente, voy a tener más riesgo si ando en un ómnibus o si salgo a la calle. Implícitamente en ese comentario, la recomendación en este momento sigue siendo la de quedarnos en casa y a todos los que puedan tratar de realizar el mayor aislamiento posible, ¿no es así? Sí, yo sigo pensando que la solución es esa. De todas formas es muy difícil y con uno lo que ve, que se entiende también que estar sin trabajar, sin generar la economía del país, la situación socioeconómica general es muy difícil, pero creo yo que tenemos que, bueno, seguir las recomendaciones que se nos vayan dando desde el gobierno y bueno, y de a poco nos iremos restableciendo nuestra vida normal. Por ahora tenemos que seguir con paciencia tratando de cuidarnos y cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los que podamos. Doctora, ha sido un verdadero placer haber tenido este contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estoy a las órdenes. Muy bien. Un abrazo. Médica intensivista del CASMU, integrante de ese equipo de profesionales que asistieron a los pasajeros del crucero Greg Mortimer, que ha generado tanto orgullo, que ha sido motivo de tantos aplausos a nivel internacional por la acción humanitaria llevada adelante por nuestro país. Realmente un placer hablar con esta doctora. ¿Sabes lo que recordé yo mientras la escuchaba y la veíamos? Y veíamos el amor con el que habla de su trabajo, al riesgo que se expuso en todo sentido. Pensaba en cuántas veces antes del coronavirus aquí en Arriba Gente, y se lo traslado a ustedes para pensarlo también, hemos estado hablando de las agresiones que a equipos médicos se les han generado en diferentes momentos en sus trabajos. ¿Cuántas veces hemos hablado de los exabruptos que se cometen con muchos profesionales de la salud y cuánto depende nuestra vida en forma permanente de gente tan vocacional que puede estar el día de mañana arriba de una ambulancia, asistiendo a heridos, asistiendo a gente que tomemos conciencia del valor que tienen estos profesionales de la salud en nuestra vida? Bueno, así pasó la doctora Cibeles Franchi. ¿Tiene algo por allí?